Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla, conmigo Sergio Velasco. ¿Qué tal, Víctor? Y a la distancia, Maritza Gómez. Hola a todo nuestro auditorio y qué tal, Víctor y Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Maritza? Ya estamos de vuelta aquí en nuestra cabina habitual, acá en Tepatitlán, para platicar acerca de un tema que nos parece muy interesante, que tiene todo que ver con la historia de los sapiens, de cómo creamos conocimiento, cómo lo compartimos, cómo lo distribuimos, cómo se regula, porque en un mundo ideal el conocimiento debería ser un patrimonio de todos. El conocimiento se busca, y decía el sociólogo Robert Merton, a mediados del siglo XX, se busca que sea de la comunidad, que sea universal, que sea desinteresado y que tenga que ver con un crecimiento de la especie misma. Y son ideales muy nobles, pero es una empresa humana. Es una bonita carta a Santa Claus. Claro, hay que poner la mira alta y hay que tirar hacia allá, ¿no? Decía Galeano, la utopía sirve para caminar, aunque nunca llegues, pero es bueno poner la mira alta, pero hay que entender que la ciencia, la creación de conocimiento, en este caso vamos a hablar del conocimiento científico como una de las diferentes maneras de crear conocimiento, las más efectivas, a lo mejor la que más nos ha dado resultados en los últimos 300 años, es una empresa humana y como todo lo humano está susceptible a abusos, está susceptible a intereses, agendas, jaloneos, institucionalidades, competencia, guerra, exactamente, espionaje, tiene valor estratégico, disputa política, claro. El conocimiento es poder. La inversión para la investigación científica, una de las formas más recientes y eficientes de generar conocimiento, requiere grandes inversiones de capital, de esfuerzo, de tiempo, muchos provenientes incluso de fondos públicos que a mediano y largo plazo tienen enorme retorno de inversión. Es muy estratégico crear conocimiento. Una nueva pugna entre las revistas especializadas, estas que publican la investigación de punta, los resultados de las investigaciones de punta, muchas de ellas financiadas con recursos públicos, las investigaciones, pues las revistas que los publican, pues cobran para que tú puedas ver ese conocimiento. Los investigadores tienen que pagar para leer, como 30 euros más o menos para leer un artículo. Imagínate si nada tienes más que leerte 30, 40 poder leerlo, artículos. no puedes bajarlo y quedarte con él, esa es otra lana. Eso es un tema que ha puesto en relieve el debate sobre quién es o quién debería ser el beneficiario de los resultados y productos de la ciencia. Al mismo tiempo se fortalece la propuesta de conocimiento libre y los debates con respecto a los derechos de autor y de propiedad intelectual. Y ese es el tema que queremos abordar hoy. De hecho, son varios temas que se juntan, pero para ello, como hemos ya acostumbrado aquí, invitamos a nuestros amigos los Sapiens. En este caso, invitamos a Guillermo Celis, que es historiador, maestro en comunicación y profesor del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras acá en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de los Lagos, y que tiene investigación, que tiene estudios, que tiene experiencia con respecto a la propiedad intelectual y todo este movimiento de conocimiento abierto. Guillermo, muchas gracias y bienvenido a Cosas de Sapiens. Hola, buenos días, Sergio, Víctor, Maritza, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido a bordo. Entremos al tema. ¿Es el conocimiento científico patrimonio de todos o es un commodity, un bien de consumo más para beneficio de quien lo pueda explotar mejor? Platícanos, Guillermo, ¿cuál sería una introducción al tema de tu parte? Vale, pues como dices, en un ideal el conocimiento debería ser patrimonio de todos, sobre todo el conocimiento producido con recursos, no nada más monetarios, sino, vamos a decirlo, humanos, intelectuales y hasta con apoyo mismo de la población con la que se produce, ¿no? Debería ser de todos y para todos, pero en la realidad no lo es. Y en la realidad es, digamos, un producto más, sobre todo en vistas de todas las propuestas recientes de la economía naranja, de las industrias creativas, de las industrias de la información, que cada vez más, incluso hasta esta delimitación entre lo que es información y lo que es conocimiento, se difumina. Entonces, recientemente, y esto no es una novedad total, el conocimiento también es un producto, y el conocimiento también es una forma hasta de ejercicio de poder, ¿no? Entonces, hay que dejarlo muy claro, ¿no? El conocimiento es un producto. El conocimiento cada vez más está visto como una mercancía y también como una posibilidad para el ejercicio del poder.
del poder, porque el conocimiento es poder. Esto que dice Memo me acaba de recordar, está justamente ahorita en cartelera esta película Oppenheimer, y están los científicos en una parte del Atlántico estudiando, investigando la bomba, la cuestión de la fórmula, la cuestión matemática, física, y del otro lado están nosotros, ¿no? Si los alemanes lo hubieran tenido primero, si los gringos no la hubieran sabido usar bien, se generó conocimiento alrededor de la creación o de la propuesta inicial de Albert Einstein, y a partir de ahí se viene a desarrollar toda una competencia científica, pero que lleva también un interés militar, político y económico para ver quién puede tener esa herramienta. Es un muy buen ejemplo el de la guerra y la estrategia y la pugna de poder entre unos contra otros, porque en la historia así ha sido, y ya lo hemos comentado varias veces, ya haremos un episodio especialmente sobre el tema. El conocimiento, al ser poder, también dota de mayor poder a quien más tiene conocimiento o el que lo tiene primero. En ese caso que tú mencionas, el primero que supo cómo hacer tronar una bomba de ese tamaño, ganó la guerra. Pero siempre ha sido así. El primero que inventó pistolas que dispararan repetidamente, que es ametralladoras, el primero que supo aventar una bala más lejos, una bala de cañón más lejos, o hacer un barco que llegara más lejos. Está también la película que hemos comentado aquí muchas veces, La Guerra del Fuego, de Jacques Arnaud, este canadiense. El que descubre el fuego tiene el poder de las dos tribus que se están peleando. Primero se agarran a palazos y con piedras, pero cuando ya tienen el fuego, cuando lo descubren, cuando saben cómo encenderlo, cómo apagarlo, cómo mantenerlo encendido, empiezan a tener dominio sobre el resto de las tribus. Sí, el mito de Prometeos, de que los dioses castigaron al semidios Prometeo por haberle compartido el fuego a los hombres, a mí siempre me gusta recordarlo, porque es eso, es un conocimiento, quizá la primera gran tecnología que nos sacó de la oscuridad, nos sacó de las cavernas en nuestro rumbo hacia las estrellas. Eso es algo dando varios pasos atrás, y de hecho ni siquiera eran sapiens los que dominaron el fuego, eran los ancestros de los sapiens. Pero y la investigación de punta en la actualidad, en, por ejemplo, temas que tienen que ver con solucionar problemas de salud, en encontrar un fármaco que ayuda a combatir enfermedades que gran parte de la población tiene, como diabetes, hipertensión, epidemias. En esos temas es algo sumamente sensible contar con el conocimiento, y también es difícil y caro encontrar ese conocimiento. Entonces, hablábamos de que hay un debate. Debate significa que hay jaloneo para dos lados. Por un lado está quien produce el conocimiento, que tiene que invertir. Estamos hablando de unas sumas enormes de tiempo, dinero y esfuerzo, y capital humano, como decía Guillermo, es decir, de infraestructura también, de país incluso, para poderlo lograr. Y por otro lado está la necesidad de que ese conocimiento beneficie a todos. Y en esa pugna estamos hablando. Yo creo que sería bueno aquí definir de lo que es la propiedad intelectual. Porque propiedad, digo, esto es mío, esto es tuyo, eso es fácil de definir, pues son cosas y pues cada quien sabe quién se lleva lo suyo. Pero la propiedad intelectual tiene que ver con algo más efímero, digamos, o más bien más abstracto. Quien produce el conocimiento necesita un estímulo para producirlo, sino ¿por qué iban a invertir en esas cantidades? Y ese estímulo ha hecho que lleguemos más lejos. También hay que entender que es necesario y tiene una función todo ese estímulo. Un poquito de historia, de contexto y de idea general acerca de esto, Maritza, Guillermo, de la historia de la propiedad intelectual y de cómo se están dando las cosas para luego llegar a en dónde estamos y hacia dónde vamos. Sí, bueno, creo que sería importante enfatizar que esta onda de la propiedad intelectual y de tener los derechos sobre una idea es, digamos, en la manera en que lo conocemos reciente. Es un proceso que podemos situar apenas en Inglaterra en el siglo XVIII. Entonces, digamos, aún a lo reciente, entre comillas, ¿no?, del proceso, tenemos que agregarle la digitalización de la información y de cómo compartimos y accedemos al conocimiento. Y bueno, acá a lo mejor menos en la historia, me gustaría enfocarme esta vez menos en la historia que en mi experiencia como becaria, ¿no? Y el proceso de producción de conocimiento, al menos en México. En México hay programas de posgrado de calidad, bueno, con estándares de calidad, ¿no? Si tú estás en uno de esos programas que están en un padrón nacional de calidad, tienes acceso a una beca de monto variable de acuerdo con el grado. Si es maestría es un monto
si es doctorado es otro, y bueno, posgrado también puede haber. Entonces, lo que me parece súper interesante de este tema es que, bueno, las becas a las que accedemos las personas en posgrados en México vienen del erario como público, ¿no? Entonces, es dinero público el que se nos está otorgando. Sin embargo, en este proceso que es como tiene muchos problemas, es muy contradictorio, los investigadores, ya sea estudiantes o investigadores consolidados, recibimos dinero público, estímulos de dinero público para llevar a cabo nuestras investigaciones en cualquiera de las disciplinas que se consideren como pertinentes destinar dinero público para ello. Recibimos el dinero, lo invertimos en nuestras investigaciones, pero todavía, bueno, las revistas a las que enviamos estas investigaciones para que las publiquen y las difundan, no nos pagan a los investigadores o no les pagan a los investigadores. Entonces, a veces, en ocasiones, uno hasta tiene que pagar porque lo publiquen. Te hacen el favor de publicar lo que estás haciendo, ¿eh? Tienes que ser más humilde, por favor. Tienes que Bueno, nos hacen el favor de publicar, sí, justo. Sí. A ellos no les importa si tienes 8 o 10 meses desvelándote, sin comer bien, metida en la biblioteca todo el día, metida todo en internet ya con los ojos hinchados como Bart Simpson. A ellos no les interesa, te están haciendo el favor, así que por favor, sé más humilde. Sí, bueno, entonces sí, vamos a agradecer a las revistas que, bueno, uno les entrega el trabajo que está financiado con dinero público, pero las ganancias de vender esos artículos se las están quedando estas empresas que en realidad, si no me equivoco, creo que son 5 como grandes empresas de publicación, entre las que están Elsevier, Taylor y Francis, no sé, Guillermo. Sí, es Elsevier, Taylor Francis, Springer, Wiley y Routledge. O sea, son 5 empresas las que se llevan casi todas las ganancias. Que son empresas que tienen lo que muchas, cada una de esas empresas tiene muchas revistas, ¿no? Por eso, muchas subsidiarias, incluso editoriales. Se concentra en 5, pero para el público amplio que quede claro, estamos hablando de revistas donde se publica lo que los científicos, los investigadores producen, pero también esas revistas tienen dueño y se concentra el poder. Platícanos un poquito de toda esta dinámica de cómo se produce, reproduce, distribuye y regula el conocimiento científico. Digo, al final, la producción tiene que ver directamente con instituciones de investigación. Universidades. En el mundo hay de todo tipo, universidades, centros de investigación, laboratorios, y en México los que más producen este tipo de cosas, este tipo de contenidos, a mí me gusta pensar que la ciencia es un contenido, yo lo veo no necesariamente como algo superior y separado de la realidad, sino que pues, es un contenido científico para un público en específico, que son los científicos, ¿no? Y los académicos y quienes estamos en estas cosas. Y son esas personas, laboratorios, gente con bata, gente con sus lentes, con sus protecciones, en bibliotecas, en archivos y en otras cosas más, o haciendo encuestas por las calles, quienes se encargan de producir eso. Todo eso está regulado por leyes de protección intelectual, que curiosamente esas normas y esas leyes de protección intelectual nacen para obras artísticas. Entonces, ahí hay una serie de cosas contradictorias que nos hacen también pensar que, pues, la ciencia está regulada y los productos que hacemos para ciencia están regulados esencialmente como si fueran un disco, como si fuera una pintura, como si fuera un libro de literatura, ¿no? Cuando los términos y los parámetros tendrían que ser distintos, ¿no? Y las ganancias de ese tipo de productos, sobre todo los que no están incluidos en los nuevos esfuerzos de ciencia abierta y ciencia libre, se tienen que comprar, se tienen que pagar. Y salió una cifra por ahí en junio en un portal en internet que decía que las revistas científicas que cobran tienen ganancias de $19 billones al año. Hay quincenas que uno no gana ese dinero. Y de 19 billones, o sea, ni siquiera millones, miles de millones. No es que están recuperando los gastos de operación y no, para claro imprimir, que no. O sea. Incluso hasta por ahí saltaron también otra cifra que decían que más o menos el 40% de este dinero son ganancias netas, o sea, son ganancias brutas que no tienen que repartir ni a los impresores, ni a los empleados, ni a nadie, sino que los propietarios de estas empresas, de estos 5 grandes conglomerados, se reparten el 40% de eso con sus ganancias como si fuera ya para sus vacaciones. Porque ellos no gastan como en lo que gasta una revista, ¿no? O sea, no le pagan al investigador que envía su contenido, su artículo. También esta cosa de la revisión por pares, digamos,
asegurarse de que el artículo haya sido escrito con rigor académico. No le pagan a gente especializada en eso, sino que nos piden a otros investigadores que revisemos el artículo y no nos pagan por eso. Si hay alguna como revista muy buena onda, te dan acceso a los contenidos de la revista, pero nada más, no hay como ninguna transacción monetaria de por medio. Entonces, se están ahorrando mucho de lo que un periódico como, no sé, Proceso, sí gasta, ¿no? Que es esta onda de pagarle a toda la gente involucrada en la edición. Sí. Al que produce el texto, a quien lo revisa, quien corrige, investiga, el quien vaya a investigador. entrevista, quien viene y redacta, quien hace las citas para realmente tener toda la información, busca distintas fuentes para conformar realmente un artículo que tenga varios puntos de vista y varios elementos que nos puedan nutrir de este conocimiento. Entonces lo que tienen es un ejército, digamos, de mentes preparadas por toda su carrera, financiadas en muchos casos por dinero público, proporcionándoles contenidos actuales, de calidad, muchas veces disruptivos incluso, que tienen un gran valor y no pagan por él. Tampoco le pagan a quienes lo revisan, porque estas revistas revisan los artículos para que estemos seguros de que pasó por ciertos... Y te dicen, no seas malo, le puedes dar una leída a esto que nos mandó Maritza. Sí, presumen mucho los filtros que no son perfectos, pero que son lo que más puede ayudar a sacar lo que no vale la pena publicar todavía. Pero tampoco le pagan a los que lo filtran. Entonces, pero aquí el asunto es, estas revistas son necesarias para el investigador porque es ahí en donde el investigador da a conocer su investigación y es lo que le da puntos, ¿no? Es lo que entiendo que es lo que necesita el investigador para que conozca la investigación y para que pueda seguir financiando su carrera y sus próximas investigaciones. Claro, porque cada año, digamos, los investigadores se trabaja bajo un modelo de puntos anuales, donde pasa el año y se te borran los puntos y tienes que volver a iniciar, ¿no? Es como una especie de juego. Como la tarjeta de Soriana. Sí. Se te vencieron tus puntos del 2023 y empiezan los del 2024 y otra vez a producir. Entonces va en ese sentido, porque uno tiene que acumular puntos para ver también cómo aumenta la cantidad de recursos que puede seguir utilizando, recursos monetarios, para sus siguientes investigaciones y vaya, pues hasta para subsistir. Hay que ser muy sinceros. Muchos de estos recursos ya no son tanto estímulos a la investigación, sino son estímulos pues a seguir viviendo, porque los precios cada vez suben más, la comida cuesta más cara, el transporte se vuelve también más inaccesible. Entonces, todo esto es un juego complicado en el que pues ahora sí que los que están produciendo el conocimiento pues casi siempre son los que llevan más carga y sobre todo más pérdidas. Oye, ¿y qué se hace en el asunto? Digo, yo también en algún momento estuve involucrado en un programa de posgrado y para poder yo leer lo que estaban produciendo las personas que estaban haciendo ese mismo campo, es decir, los investigadores más profesionales, los que estaban en las instituciones más importantes, para poder leer, pues tienes que acceder a esta revista sí o sí, porque es ahí en donde está la información, sobre todo la más nueva. El conocimiento no se crea por sí solo. Alguien tiene que ir a una fuente y sacarlo y luego ir a buscar lo que escribieron hace 20 años, hace 30 años, hace 50 años. Las grandes figuras de la ciencia del siglo pasado tuvieron también que leer a personas anteriormente y reunir ese conocimiento. Sobre hombros de gigantes, dicen que dijo Isaac Newton, que también fue un gran gigante, digo, configuró y detalló lo que hoy conocemos como la ley de la gravitación universal, una de las 4 grandes fuerzas fundamentales del universo que conocemos. Y él, dicen que dijo que no hubiera llegado a esas conclusiones y a ese hallazgo si no hubiera sido porque se paró sobre hombros de gigantes, refiriéndose, por supuesto, a que todo lo que se hace es gracias a lo que se hizo. Los científicos que precedieron el trabajo, la línea de investigación que él traía. Y en términos de la especie, la ciencia es como una montaña a la que tú vienes y pones una piedrita más y va a ir creciendo esa montaña, ¿no? Y si la cuidamos va a ser cada vez más sólida y más grande. Nadie crea en el vacío. Entonces, tú como investigador necesitas ver qué se ha dicho al respecto. Tienes que estar actualizado, no puedes nada más inventar, porque a final de cuentas tienes que llevar una parte a ese conocimiento colectivo. Pero sale caro. Si tu institución está inscrita, te dejan leer, porque si no, tienes que pagar. Me parece que por ahí de 20, 30 euros por cada artículo. Imagínate cuánto tendrías que pagar. A lo mejor hay países en donde eso no es mucho, pero para nosotros sería... Tú tendrías que leer 6 o 7 artículos a la semana sobre alguna cuestión que estás investigando. ¿Cuánto te estarías gastando? 400, 500, 600 euros por esa semana. Pero ante esto,
también, ¿qué se hace? ¿Cómo se puede, cómo pueden los investigadores librarlo? Ya dijimos que en el caso de que estés en una institución, en un posgrado de excelencia, vas a tener acceso mientras estés en la institución a mucha de esta información. Pero ¿qué más se ha dado? ¿Qué pasa cuando hay este tipo de presiones, a este tipo de candados, este tipo de barreras, de obstáculos, este tipo de, le llaman paywall, es decir, una pared que si no pagas no la quitan, entonces no puedes pasar? Pero ¿cómo nos brincamos la pared? ¿Qué ha pasado? ¿Y cómo en tu estudio, Guillermo, has identificado lo que los investigadores, en su mayoría, la tendencia, qué es lo que sucede con respecto a estos precios y a esta dificultad de acceder? Pues históricamente esas paywalls siempre, los sapiens hemos sido muy listos como para saltarlas. Siempre hemos sabido cómo brincar esas barreras con diversos métodos y diversos mecanismos, porque esas paywalls, esos muros para no acceder a las cosas, al conocimiento o a los contenidos, casi siempre están puestos por intermediarios, por gente que es quien, o por instituciones que se encargan de cobrar para que puedas pasar por ese camino y entonces llegar a lo que necesitas. Recientemente, y una de las cosas que más suceden en América Latina, en China, en India, incluso también en Estados Unidos, pues es el uso de piratería. Es acceder a través de plataformas que permitan, pues hay que decirlo, el acceso fuera de la ley, el acceso ilegal a los contenidos protegidos de estas grandes editoriales que están ahí afuera, sobre todo en Internet. Y una de estas, digamos, Robin Hood contemporáneas que están por ahí rondando en el planeta es una chica, Alexandra Elbakian, una ingeniera kazaja, que desarrolló una plataforma para liberar estos candados y para que uno pueda acceder a todos estos contenidos protegidos que están en Internet, contenidos que hay que pagar 30, 40, 50 euros para poder leer un artículo, y uno lo puede meter a esa plataforma y pues lo puede leer. Y curiosamente es una práctica recurrente en todo el continente. Yo cada que pregunto, pues mucha gente dice, sí, la verdad es que yo entro a Sci-Hub, yo entro a esta plataforma del Cuervito, Sci-Hub, y hay quienes lo dicen incluso con vergüenza, como agachan la cabeza, agachan la mirada y dicen, pues es que me da sí, pena, no tengo pero tanto compré dinero, un disco pirata de Luis Miguel en el Tianguis. Y creo que lo hemos hecho mucho, ¿no? Es la forma en la que hemos accedido. Sí, ahora, seguramente hay muchas maneras de hacer piratería, a lo mejor fotocopiar un capítulo de un libro, prestarse algo que compraste, pero Sci-Hub ha sido algo diferente, ¿no? Ha sido, para empezar, la eficiencia y el tiempo que llevan es más que cualquier otro. Digo, lo han tratado de tumbar muchas veces. Lo tumban y reaparece, lo tumban y reaparece y se va cambiando de servidor. El servidor lo ponen en otro país. Si tú te metes y puedes encontrar artículos de cualquier, que hubieran salido en cualquier revista. Bueno, yo creo que tiene asesores de Tepito. Ahora, si estas corporaciones, estas 5 grandes corporaciones que aglutinan a las revistas y que ganan billones de dólares al año, no creo que les haya gustado mucho, así que se le dejaron ir también con demandas y no la han tumbado. Sigue funcionando hasta hoy. Sci-Hub, por ahí hay quien dice que a esta Robin Hood moderna o Robin Hood de la ciencia la han propuesto para Premio Nobel de la Paz, porque... Han comparado con Snowden y con otro... Sí, que revela la información y que está haciendo un servicio a la especie misma porque está estimulando que esta información, este conocimiento, estos contenidos circulen más. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Guillermo, con respecto a que yo he oído que muchas veces dicen, gracias a Sci-Hub me conocen o gracias a Sci-Hub pude terminar mi posgrado, y que incluso es medible el estímulo que esta página en particular ha hecho hacia la ciencia? Y la verdad es que yo, siendo sinceros, gracias a Sci-Hub logré descargar información y descargar textos que necesitaba para yo terminar mi maestría. Y ahora que estoy iniciando estudios de doctorado, pues ha sido básico para acceder a textos que necesito o que necesité para armar mi proyecto para ingresar a un doctorado. Por ahí en el mundo hay laboratorios que hasta le han puesto altares, le han diseñado o le han modificado imágenes, le han puesto como carita de ángel o de vírgenes y alrededor, y las tienen como en un altar. La santa patrona de los investigadores. Sí, totalmente, porque gracias a sus esfuerzos pues se ha logrado acceder a cosas que los recursos en Latinoamérica pues cada vez sería más difícil pagarlos, ¿no? Entonces creo que la verdad es, a mí me parece una herramienta útil, sí, pero una herramienta que pone en la mesa discusiones que hay que empezar a tomar ya. Sí, es muy importante. Yo también en mi maestría, sí, gracias a Sci-Hub pude leer muchas cosas que eran difíciles de encontrar, pero
Bueno, esa es es un curita, es un paliativo. ¿Cuál sería entonces un ideal? Hay movimientos ya serios, organizados, que van, así como dices tú, que debería de hacerse una nueva manera de compartir el conocimiento, pedirle a las revistas que cobren menos, o ¿qué se puede hacer? Existe ya una propuesta, no una, muchas propuestas que tienen que ver con conocimiento abierto, en inglés le llaman Open Access, y dentro del movimiento Open Access hay muchas diferentes maneras de aproximarse. Platícanos un poquito acerca de eso, Guillermo y Maritza, que conocen. Sí, hay varias como herramientas para hacer. Maritza conocerá un poco más también lo que es Open Data, los datos abiertos, porque ya no es nada más lo que uno publica, sino también los datos con los que uno trabaja para publicar. Y que comúnmente pues esos datos deberían ser también de acceso público. En el caso del acceso abierto, pues hay propuestas alrededor de todo el mundo para que lo que se produce en los laboratorios, lo que producen los científicos de todas las ramas del conocimiento, en las universidades, en las instituciones, pueda ser publicado y pueda ser difundido de manera abierta y gratuita, y sobre todo aprovechando las ventajas que dan plataformas diversas en Internet. Que una institución pueda tener sus propias políticas, incluso eso es importante, que ya las universidades pongan en sus normas, en sus lineamientos, las posibilidades del acceso abierto, ¿no? Abrir espacios en Internet para que sus científicos puedan publicar, para que sean revisados, para que este conocimiento llegue a cada vez más gente, y también para que los científicos cada vez más aprendan cómo entrarle a la difusión propia de lo que hacemos, de lo que cada quien hace. A veces los científicos están subidos en su torre de marfil y pues rara vez se bajan a explicar lo que hacen, sobre todo los que hacen cosas mucho más complicadas y técnicas, ¿no? Y ese tipo de esfuerzos también son importantes para abrir la ciencia y hacer pues cada vez más amplio el conocimiento que es para todos y financiado por todos. Entonces yo creo que eso también es importante. Sí, y bueno, ahí ha habido iniciativas como muy específicas como el Plan S, que fue o es una iniciativa de acceso abierto que comenzó la lanzaron en 2018. Entonces la iniciativa se trataba de hacer una coalición o un consorcio para que las agencias nacionales e institutos nacionales de investigación, sobre todo en países europeos, incentivaran la publicación, pero específicamente en revistas de acceso abierto. Entonces ya con el acceso abierto, uno se evita usar estas páginas rusas que entre los investigadores son muy populares, porque hablamos de Sci-Hub, pero está también la otra página gen.lib.rus, Library Genesis, creo, que simplemente nos permitiría desde el inicio tener acceso libre y gratuito al conocimiento que es necesario para seguir construyendo conocimiento científico y humanístico y científico social, ¿no? Así que puede haber iniciativas, y las hay, pero no deja de ser necesario que alguien ponga el dinero para la circulación del conocimiento. Sí, y justo en eso, sí, nada más como para anotar el caso mexicano, tan discutida, las nuevas normas y las nuevas reglas sobre posgrados de CONACYT, que hay una cosa positiva ahí, porque CONACYT cada vez más está apuntándole al conocimiento abierto y a la ciencia libre. Entonces, entre los lineamientos para posgrados está comenzar a incorporar ya que las instituciones piensen en plataformas de acceso abierto para lo que se produce en las maestrías y en los doctorados de investigación, lo cual a mí me parece que es bueno, ¿no? Y también las revistas están respondiendo de cierta manera, ¿no? a este asunto. Y también las revistas están respondiendo de cierta manera a este asunto. Según entiendo, revistas muy conocidas como Nature y Science están dando, ¿qué? Un porcentaje ya de sus artículos, de cierto tipo de artículos abiertos a público general sin tener que pagar, ¿es algo así? Sí, ya hay algunos artículos abiertos y curiosamente hay varios ya que hablan sobre ciencia abierta y sobre piratería. Leí hace poco un artículo muy interesante sobre la piratería en investigación médica, la piratería académica, la piratería científica y la descarga de artículos ilegales, y está publicado en Science. Entonces eso ya habla de que hasta esas mismas revistas ya son un poco más receptivas al tema y ya no ven con tanta negatividad lo que les pasó hace unos años con su dinero, ¿no?
Sí, pues porque, digo, las revistas también tienen que adaptarse a los tiempos y de cierta manera, si están viendo que se dan otras dinámicas, pues no van a quedarse solamente de brazos cruzados. Por un lado demandan, pero por otro lado tratan también de verse buena onda y también abrir poquito, aflojar poquito. Pero digo, hay que entenderlo. De todos modos, el conocimiento, entre más rápido se genere, mejor. Pero si no hay estímulo y ese estímulo tiene que empezar siendo económico, también puede detenerse el empuje. Pero bueno, estos movimientos, estos temas de conocimiento abierto que se están dando en el mundo, estas nuevas reglas y dinámicas para la producción del conocimiento, como la que nos platica Guillermo Celis, que se están dando en México, pues son respuestas, ¿no? Ante el asunto de que pues estaban acaparándose mucho los contenidos, a menos de que pagaras, y pues bueno, como en siempre, todo lo que vale cuesta y nunca faltará por ahí quien quiera aprovecharlo mejor que nadie. Digo, a final de cuentas, si quieren con eso cerramos, yo creo que el ideal de que el conocimiento o el producto de la ciencia y de la cultura, de las artes, sea patrimonio de la humanidad, como lo establece el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como lo decía el sociólogo Robert Merton en estos ideales de la ciencia, CUDOS, es Communality, Universality, Disinteresability and Organized Skepticism. Yo creo que esos ideales son muy bonitos y no sé cómo lo ven ustedes, pero a final de cuentas es algo a lo que querríamos aspirar, pero es un ideal muy alto. El diablo está en los detalles, como dicen en inglés, ¿no? El diablo está en los detalles. Sí. Bueno, ¿algo para cerrar, Guillermo, Maritza? Pues yo agradezco la invitación. Fue muy interesante platicar con ustedes y hay cosas que todavía me toca seguir trabajando sobre esto. Con esto que cerrabas, hay un asunto bien interesante porque los piratas en Internet y los piratas académicos han enseñado mucho sobre la solidaridad y sobre la forma de reintegrar y de retribuir el conocimiento a la sociedad en muchas cosas, ¿no? Y creo que eso es también lo que están aprendiendo. Por eso cada vez que se cierra un portal de piratería como Sci-Hub, se vuelve a abrir en otro dominio, sí, porque hay quienes están ahí esperando solidariamente y la verdad es que incluso sin ganar dinero para poder entrarle a esto. Sí, creo que es un tema muy interesante y ojalá pues se siga tratando en otros aspectos, en otros espacios y en otras mesas. Yo cerraría animando a nuestro auditorio a la discusión. Si ustedes usan piratería digital o si realmente prefieren pues pagar y con eso tienen la conciencia tranquila, platíquennos como ustedes si están en investigación o si están en prácticas de piratería académica, pues cómo le hacen o cómo no le hacen, ¿no? Exacto, nos gustaría saber qué piensan, qué opinan. Bienvenido al debate, es un eslogan aquí de este podcast, pero lo que sí les prometemos es que vamos a seguir compartiendo la información, produciendo contenidos sin cobrarles 30 euros por contenido como las revistas. A nosotros no nos cobran, nuestros compañeros, nuestros amigos, los Sapiens, que nos vienen a compartir su conocimiento. Y yo creo que es una buena manera de adentrarse, de enterarse, de contextualizar lo que está sucediendo. Así le dejamos, Sergio. Que copien la dirección, los URLs de nuestra transmisión en YouTube, de nuestros espacios y nuestros productos. Cópienlo y compártenlo. Compártenlo, mándenlo a todos lados por correo, hagan piratería con todo ello. Pirateen cosas de Sapiens y compárteselo a todos. Para eso lo producimos, para compartir el conocimiento. Y pues bueno, está muy bien estar de regreso acá en la cabina en Tepatitlán Morelos, el Centro Universitario de Los Altos. Hasta allí dejamos por hoy. Recuerden que vamos a poner referencias acerca del programa, algunas lecturas sugeridas por Maritza, por Sergio, por Guillermo Celis, que nos acompañó hoy. Y pues suscríbanse al podcast si no están, búsquenos en las redes sociales como Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte y piratea. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara.